Primer problema. Un automóvil arranca desde reposo y alcanza una rapidez de 80 pies por segundo después de recorrer 500 pies a lo largo de un camino recto. Determinar su aceleración constante y el tiempo de recorrido. Nos imaginamos que tenemos un camino recto. Al inicio, la posición es igual a 0 y la velocidad es igual a 0. Después de cierta cantidad de tiempo, el vehículo ha recorrido una distancia de 500 pies y alcanzado una velocidad de 80 pies por segundo. Todo esto sucede con una aceleración constante a través de los 500 pies. Se nos pide determinar esta aceleración y el tiempo que transcurre. Recordamos una ecuación, de las originales, que nos dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración constante por la diferencia entre el espacio recorrido. De esta ecuación reconocemos que la velocidad inicial es 0 y la posición original es de 0, y lo único que no conocemos es el valor de la aceleración que el enunciado nos dice es constante. De esta ecuación despejamos la aceleración y vemos que es igual a la velocidad final al cuadrado dividida entre 2 veces el desplazamiento total, o sea, 80 al cuadrado entre 2 veces 500 pies. Y determinamos que tiene un valor de 6.4 pies por segundo al cuadrado. Después recordamos que tenemos una ecuación que nos dice que la velocidad final menos la velocidad inicial es igual a la aceleración constante multiplicada por el tiempo. Una vez más, la velocidad inicial es igual a 0, y si despejamos al tiempo, vemos que es igual a la velocidad final dividida entre la aceleración constante, o sea, 80 pies por segundo entre 6.4 pies por segundo al cuadrado. Y por lo tanto podemos determinar que el tiempo es de 2.5 segundos. Por último, podemos generar una gráfica en Excel que nos muestra cómo se comporta el desplazamiento, la velocidad y la aceleración con respecto al tiempo. Vemos en rojo a la aceleración constante como una línea recta. Vemos a la velocidad en azul incrementando de forma constante formando una línea recta. Y vemos de negro a la posición que forma una curva parabólica incrementando cada vez más rápido conforme pasa el tiempo. Segundo problema. Arrancando desde el reposo, una lancha de motor recorre una trayectoria circular donde ρ es igual a 50 metros, con una rapidez igual a 0.5 por t al cuadrado en metros por segundo, donde el tiempo se expresa en segundos. Determine las magnitudes de la velocidad y de la aceleración de la lancha en el instante t igual a 3 segundos. Lo primero que hay que reconocer es que nos están dando la velocidad en función del tiempo y entonces podríamos integrar para determinar el desplazamiento en función del tiempo o podríamos derivar para encontrar la aceleración en función del tiempo. Segundo, la velocidad que nos están dando es la velocidad tangencial, porque el concepto de velocidad normal no existe. Aunque podemos descomponer una velocidad en sus componentes ortogonales y j, el vector completo de la velocidad siempre es la dirección del movimiento y por definición siempre es tangencial. Tercero, en este problema en particular sí existe la derivada de la velocidad y por lo tanto hay una aceleración tangencial, también en la dirección del movimiento. Y cuarto, como la lancha está viajando en un camino curvo, entonces vamos a tener una componente de aceleración normal en la dirección del radio de giro. Para determinar la velocidad, evaluamos la ecuación que nos dieron para la velocidad en función del tiempo y sustituimos en la ecuación el tiempo de 3 segundos. Entonces, la velocidad es igual a 0.5 por 3 al cuadrado y nos da como resultado una velocidad de 4.5 metros por segundo. Sobre la dirección de la velocidad, solo sabemos que es tangencial al camino y perpendicular al radio de giro de 50 metros, y por lo tanto su magnitud es de 4.5 metros por segundo. Para encontrar la aceleración tangencial, tomamos la ecuación que nos dieron de la velocidad en función del tiempo y la derivamos con respecto al tiempo. Ahora tenemos la aceleración tangencial en función del tiempo como 2 por 0.5 por el tiempo. Sustituyendo el tiempo igual a 3 segundos, la aceleración tangencial es igual a 2 por 0.5 y por 3. Y obtenemos una aceleración tangencial de 3 metros por segundo al cuadrado.
Sobre la aceleración tangencial sabemos que es en la dirección del movimiento, o sea, paralela a la velocidad y al camino, y en este caso en particular, perpendicular al radio de giro. Para determinar la aceleración normal, tenemos una ecuación que nos dice que la aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado dividida entre el radio de giro. Y como la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio, la aceleración normal también es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Pero la ecuación que nos conviene es esta. Entonces, la aceleración normal es igual a la velocidad de 4.5 metros por segundo dividida entre el radio de giro de 50 metros y determinamos que la aceleración normal es de 0.405 metros por segundo al cuadrado en la dirección del giro. Finalmente, para calcular la magnitud de la aceleración, tenemos que tomar cada uno de los componentes, tangencial y normal, elevar a cada uno al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada a la suma. Así obtenemos una magnitud de aceleración de 3.027 metros por segundo al cuadrado. La magnitud de la aceleración final se aproxima mucho a la aceleración tangencial porque la aceleración normal es muy pequeña debido al gran radio de giro de 50 metros. Aparte, número 5. Para que la ecuación de la velocidad en función del tiempo funcione, el 0.5 de la función debe de tener unidades de metros por segundo al cubo, pero no se necesita saber esto para resolver el problema. Ahora, si quisiéramos saber la cantidad de desplazamiento en 3 segundos, integramos la ecuación de la velocidad, quedándonos que la posición es igual a 0.5 metros por segundo al cubo por el tiempo al cubo entre 3 más la constante de integración. Si asumimos que al tiempo 0 el desplazamiento es 0, entonces la constante de integración también es igual a 0. Ahora, sustituimos el tiempo igual a 3 segundos, resolvemos, determinamos que el desplazamiento a los 3 segundos es de 4.5 metros. Esto no era parte del enunciado ni del examen, pero explica completamente a este problema. Tercer problema. El muchacho A corre en línea recta, separándose del edificio con una rapidez constante VA de 4 pies por segundo. ¿A qué distancia horizontal D debe encontrarse el muchacho de C, la pared, con objeto de recibir la pelota, si ésta es lanzada con una velocidad horizontal VC de 10 pies por segundo? Además, determine la rapidez relativa de la pelota con respecto al muchacho A en el instante en que éste la reciba. La distancia vertical que la pelota cae es la distancia entre C y A, o sea, 20 pies. Lo primero que tenemos que reconocer es que este es un problema de tiro parabólico, en el que la caída de la bola es media parábola, porque nos indican que la velocidad inicial de la bola es completamente horizontal, y entonces la bola ya se encuentra en el punto superior de la parábola, donde la velocidad en y es igual a 0. En los problemas de tiro parabólico, separamos el movimiento real de la bola en sus componentes x y y. La suma de estos componentes nos proporciona la caída parabólica de la bola. Y la clave para resolver este problema es determinar el tiempo de la caída. Porque la gravedad de la Tierra solo actúa en la dirección y, acelerando al proyectil de forma constante hacia abajo. Y consideramos la velocidad horizontal en x del proyectil como constante, porque despreciamos la resistencia del aire. Entonces, en un problema de tiro parabólico resolvemos lo que sucede en la dirección vertical con ecuaciones de aceleración constante, y lo que sucede en la dirección horizontal con ecuaciones de velocidad constante. Segundo, como la bola que lanza el muchacho en C, llamémosle Carlos, solo tiene una dirección horizontal, entonces la caída vertical de la bola en la dirección Y está solamente determinada por la aceleración de la gravedad. Tercero, y el tiempo que la bola tarda en caer sería igual a si Carlos suelta la bola a la orilla del edificio y la deja caer verticalmente al ras del edificio hasta llegar a la altura del muchacho A, llamémosle Alberto. Pero Alberto, recordemos que no está al ras del edificio, sino que está corriendo hacia la derecha a velocidad constante para atrapar a la bola.
Tercero, el tiempo que la bola tarda en recorrer verticalmente la altura entre Carlos y Alberto será el mismo tiempo que la bola viaje a velocidad horizontal constante a la derecha y será el mismo tiempo que Alberto podrá correr a la derecha para atrapar a la bola. Cuarto, como Alberto viaja a una velocidad constante horizontal inferior a la velocidad horizontal constante de la bola, entonces Alberto tendrá que estar despegado una distancia d de la pared o de lo contrario no llegará en el momento correcto para atrapar a la bola. Para resolver este problema, primero empezamos determinando el tiempo que tarda la bola en caer, la distancia entre Carlos y Alberto. Para esto tenemos una ecuación que nos dice que la posición final menos la posición inicial es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más un medio de la aceleración constante multiplicada por el tiempo al cuadrado. Y aquí la aceleración constante es la aceleración de la gravedad. La posición original la podemos considerar como 0 y la velocidad inicial en la dirección de y hacia abajo es 0. Despejando al tiempo de esta ecuación, vemos que el tiempo es igual a la raíz cuadrada del doble del desplazamiento dividido entre la aceleración constante. Sustituyendo los valores, el tiempo es igual a la raíz cuadrada del doble de la altura de caída de 20 pies entre la gravedad de 32.2 pies por segundo al cuadrado. Resolviendo, el tiempo es de 1.1146 segundos. Para calcular la distancia que la bola recorre horizontalmente, tenemos una ecuación de velocidad constante que nos dice que la posición final menos la posición inicial es igual a la velocidad constante por el tiempo, el que acabamos de calcular. Sustituyendo que la posición inicial al ras del edificio es 0, sustituyendo a la velocidad de 10 pies por segundo y el tiempo, encontramos que la bola recorre 11.146 pies medidos desde la pared. Para determinar la distancia que Alberto estaba de la pared, primero calculamos cuánta distancia pudo recorrer a velocidad constante en el tiempo de 1.1146 segundos, que la pelota estuvo cayendo. Y esto lo calculamos con la misma ecuación de velocidad constante, pero con los datos de Alberto, que son la posición final de Alberto de 11.146 pies, velocidad constante de 4 pies por segundo, y el tiempo de 1.1146 segundos para correr. Resolvemos y Alberto alcanzó a recorrer 4.4584 pies y por lo tanto estaba a 6.6876 pies de la pared cuando se lanzó la bola. Para determinar la velocidad relativa de la bola con respecto a Alberto, tenemos una ecuación para velocidades relativas que nos dice que la velocidad de b es igual a la velocidad de a más la velocidad de b respecto a. Y como nos interesa la velocidad relativa, la despejamos. Sabemos que la velocidad horizontal de la bola es de 10 pies por segundo a la derecha y que la velocidad horizontal de Alberto es de 4 pies por segundo a la derecha. Pero nos falta calcular la velocidad vertical de la bola en el momento en que es atrapada por Alberto. Para calcular esta velocidad tenemos una ecuación de aceleración constante que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración constante multiplicada por el tiempo de viaje. Sustituimos los valores que conocemos, la velocidad inicial vertical igual a 0, la aceleración de la gravedad y el tiempo de caída. Determinamos que la velocidad vertical de la bola en el momento en que ésta es atrapada es de 35.89 pies por segundo. Sustituyendo estos valores en la ecuación de las velocidades relativas y separando en sus componentes I, J, o sea, horizontal y vertical respectivamente, podemos encontrar que la velocidad relativa de la bola con respecto a Alberto es de 6 pies por segundo en la dirección I positiva y de 35.89 pies en la dirección J hacia abajo. La rapidez relativa es igual a la magnitud de la velocidad relativa que está dada entonces por la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada uno de sus componentes I, J,
que nos viene dando un valor de 36.4 pies por segundo. Cuarto problema. Un avión aterriza en una pista recta, viajando originalmente a una velocidad de 110 pies por segundo, cuando su posición original es cero. Si está sujeto a la desaceleración que se muestra en la figura, determine el tiempo t necesario para detener al avión. Construya la gráfica ST para dicho movimiento y determine la distancia total recorrida en ese tiempo. Bueno, entonces lo primero que hacemos es poner las líneas para poder identificar los mismos puntos sobre nuestro diagrama. Este punto no estamos exactamente seguros de dónde termina, pero tentativamente lo vamos a marcar igual que los demás. Pero lo más probable es que lo tengamos que corregir su posición. Después de eso, iniciamos con que sabemos que la velocidad inicial cuando el avión toca la pista de aterrizaje es de 110 pies por segundo. Y que entonces, como no hay ninguna aceleración, entonces la velocidad que lleva será constante hasta llegar al tiempo 5. Cuando llegamos al tiempo 5, entonces tenemos una desaceleración o un frenado de menos 3 pies por segundo, el cual vamos a indicar con esta curva. Claro que no estamos dibujando perfectamente a escala, pero nos da una idea. Ahora sabemos que debe ser una línea recta porque la integral de esta constante debería de ser pues menos 3t. Entonces nos da esta pendiente. La integral de esta otra sección debería de ser entonces menos 8t. Eso quiere decir que tenemos una pendiente pues mucho más pronunciada, como esta. El último tramo va a tener la misma pendiente que el anterior, porque nos lo indica así el problema. Entonces tendríamos este tipo de fin, así, en esta dirección. La única cuestión es que no sabemos exactamente dónde cruza este tiempo final. Eso es lo que tendríamos que corregir. Ahora, lo que sí sabemos es de que cuando sucede eso deberíamos de estar a una velocidad de 0. Ahora, si nosotros sabemos que entonces que aquí tenemos una velocidad constante y aquí sabemos nosotros que nuestra velocidad está dada entonces por menos 3t y aquí la velocidad está dada por menos 8t y aquí la velocidad otra vez está dada por menos 3t. Entonces, ¿qué tanto recorremos en estos periodos de tiempo? Bueno, si empezamos con una velocidad de 110 pies por segundo y ahora en un lapso de 10 segundos, de 5 a 15 segundos, o sea 10 segundos, vamos a disminuir con a esta velocidad. Entonces quiere decir que vamos a perder 30 pies por segundo de velocidad. Aquí caemos 30 pies por segundo. Y este punto de aquí entonces sería equivalente
a que tenemos una velocidad de solo 80. Ahora en el siguiente tramo, que vendría siendo de 15 segundos a 20 segundos, tenemos una desaceleración de menos 8. Entonces la velocidad ahora es menos 8t. Entonces ahora en este lapso de 5 segundos por 8 nos da 40 pies que perdemos de velocidad. Entonces este tramo de aquí ahora disminuye 40 pies por segundo, ¿sí? Menos 40 pies por segundo. Entonces quiere decir que 80 menos 40, la velocidad que ahora tenemos aquí es de 40 pies por segundo. Ahora en el último tramo entonces tenemos que bajar a otros 40. Entonces para tratar de hacerlo proporcional, pues diríamos que entonces que aquí tenemos la última raya, que correspondería a 0. Y esta línea entonces la tenemos que prolongar hasta que toca una a la otra. Y decimos entonces que aquí tenemos 0 pies por segundo como velocidad final. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es este tiempo? Bueno, si entonces tenemos que bajar 40 pies, tenemos que reducir la velocidad 40 pies por segundos y tenemos una desaceleración de menos 3, entonces ahora lo que tenemos que hacer es tomar 40, dividirlo entre el 3 y eso nos dará el tiempo. Entonces en este caso el tiempo que andamos buscando es de 13.33 segundos por encima de los 20 del último. Entonces quiere decir que esto sucede cuando t es igual a 33.33 segundos. Aquí. Entonces esta línea la tenemos que modificar para que ahora aparezca aquí, donde la velocidad se hace 0. Okay. Ahora construimos el siguiente parte del diagrama. Entonces, por principio de cuentas sabemos que vamos a empezar con una velocidad, con una posición de 0. Que estamos midiendo desde el momento en el que aterriza en la pista el avión. Esto corresponde entonces a 0. Y si por los primeros 5 minutos viajamos a una velocidad de 110 pies por segundo, entonces eso quiere decir que nosotros vamos a poder tener, digamos, un avance que corresponde a 110 pies por segundo multiplicado por los 5 segundos. Entonces, este punto de aquí correspondería a 110 por 5, o sea, 550 pies recorridos. Ahora, para el siguiente tramo, o para explicarlo todavía con un poquito más de detalle, podríamos decir entonces que esta distancia es la que recorremos en este tramo, que vendrá siendo pues un cuadro, esa área de 110 multiplicado por los 5 segundos. $550 pies. Para el otro tramo tenemos que calcular ahora esta área y sumarle esta área. Okay. Entonces la de abajo estaría dada por tener a 80 multiplicado por los 10 segundos, o sea 800 pies que avanzamos, más la distancia de 30 que disminuimos, multiplicado por los otros 10 segundos, o sea 300, divididos entre 2, que nos darían entonces 150. La suma de estos nos daría entonces 950 pies más que vamos a recorrer. Entonces ahora 950 más los 1500 nos daría entonces que llegamos
a 1500. Una cuestión algo así por el estilo que llevamos recorridos. Algo así. Vamos a darle un poquito de esta forma. Ahora, esto no es una línea recta, sino que debe de tener cierta curva. Y esto estamos aquí a los 1500 pies que hemos recorrido. Ahora, para la siguiente sección tendríamos entonces que calcular esta área más esta área. Entonces, estas áreas estarían calculadas por 40 pies multiplicados por 5 segundos más 40 pies multiplicados por 5 segundos dividido entre 2. Es decir, que uno sería 40 por 5 segundos más 40 por 5 segundos dividido entre 2. Entonces este me daría 200 y este me daría 100, que sumados los dos me darían los 300. Ok, entonces 300 por encima de los 1500 que ya llevamos, entonces me daría una curva como aquí, y estos serían 1800 pies. Ahora, en el último tramo tendríamos que calcular esta área. ¿Sí? Esta entonces estaría dada por el área del triángulo, que sería de 13.33 segundos multiplicados por la velocidad que disminuye entre 2. Y eso nos va a dar un número de 266.66 pies por encima de lo que ya llevamos. Es decir, que alcanzaríamos los 2066 pies. Y la última curva tendría que tener una forma como aquí. Y este punto final sería de 2066.66 pies. Entonces los valores que nos estaba preguntando el problema era este tiempo de recorrido y esta cantidad de desplazamiento.